doctor Javier Zúñiga, él es consultor en temas económicos, gerente general de asesoría de negocios financieros Asfinsa y un reconocido analista en temas económicos. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Javier Zúñiga, muy amable como siempre. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y siempre a tu disposición. Miremos un poco las perspectivas de nuestra economía. Ya estamos al borde de culminar el año 2024, ¿no? Y usted, un estudio que realiza mensualmente, nos traza una evolución, cómo se está marcando el compás de nuestra economía. ¿Cómo estamos en relación al crecimiento económico si miramos un poco en perspectiva lo que ocurre en el mundo? ¿Nos afecta o no nos afecta, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el entorno geopolítico, Ucrania, Rusia, la crisis en Gaza? ¿Nos afecta el crecimiento a nosotros? Definitivamente sí afecta el crecimiento, no solamente de aquellos países alrededor de los conflictos que se tienen a nivel mundial, sino también afectan al mundo en general. Yo recuerdo mucho que en febrero del año 2022 se inició el conflicto de Ucrania con Rusia y hubo una afectación directa al tema de los fertilizantes. Sufrieron los precios de los fertilizantes, la urea, porque Ucrania nos vendía ese tipo de productos y tuvo una afectación directa con los agricultores. Y ese es un ejemplo inmediato de lo que ocurrió. Lo mismo también ocurrió con el precio del petróleo. Entonces, cualquier conflicto en el exterior va a tener una afectación a la economía en general. La economía para el presente año a nivel mundial crecerá 3.2% y el próximo año, no, a raíz de los conflictos, a raíz también de un nuevo presidente de los Estados Unidos, no crecería el mismo nivel que el 2024. Por lo tanto, mientras existan estos conflictos, la economía mundial tendrá ese resultado. En el caso de la economía peruana, tú bien recuerdas, José, que el año pasado el resultado fue negativo, 0.6. Para este año se presupone un nivel de 3.1, 3.2, 3.3, ¿no? Y para el próximo año, a pesar de un contexto de inestabilidad política local más el contexto geopolítico mundial, creo que creceríamos un nivel de alrededor de 3.8%. O sea, este año se va a cumplir el rango meta trazado por el BCR, pero es insuficiente en términos país para poder derrotar pobreza. De ninguna manera, este es un país que debería de crecer siempre, no lo digo yo, lo dijo el presidente del Banco Central en el último CADE, es un país que podría crecer siempre en niveles de 5,5, 6,5%, siempre. Pero para ello se requiere que la inversión extranjera directa regrese en los mismos niveles que había antes de la pandemia del COVID-19. Si analizamos el caso peruano, nosotros podemos observar, ¿no?, que la inversión extranjera directa se está reduciendo y eso se debe fundamentalmente a tres factores. Uno es no hay estabilidad política, no hay un poder judicial justo y se cambian permanentemente las reglas de juego y eso determina que la inversión extranjera directa se reduzca permanentemente en el caso peruano. ¿Y cómo está nuestra calificación internacional? ¿Se encuentra más estable en comparación a lo que se presentaba meses atrás, doctor Zúñiga? En relación a la calificación crediticia, tú recuerdas que nosotros andábamos en niveles de A para las tres calificadoras de Así es. riesgo internacionales, Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Pero apareció el presidente Castillo y nosotros retrocedimos 2 o 3 escalones en las calificaciones de riesgo internacionales. No se han modificado.
pero lógicamente un escalón hacia arriba no demora muchísimo tiempo, por lo tanto, hay que esperar, ¿no?, que la estabilidad económica no permita alcanzar, ¿no?, un nivel para poder escalar nuevamente a los niveles de A, como lo tiene el caso chileno. Ahora, ¿cómo estamos en el aspecto inflacionario? ¿Cómo está el Perú en lo que respecta a la región y cómo cerramos este año? La inflación yo creo que es un tema corregido, es un tema que lo maneja el Banco Central de Reserva. La inflación en este año yo creo que terminará en 2.3, 2.4, que es un resultado magnífico. Los analistas económicos que participan en la encuesta, no, del Banco Central de Reserva, prevén que la inflación en los próximos 5 años o en los próximos 10 años será de alrededor de un 2%. Por lo tanto, creo que el tema inflacionario es un tema ya corregido. Ahora, ¿cómo está afectando, doctor Zúñiga, a nuestra economía lo que usted mencionaba hace unos instantes, ¿no? La constante inestabilidad, la crisis política, y ahora se añade un factor, yo no sé si esto será determinante o no, el alto nivel de desaprobación que alcanza la Presidenta de la República como nivel confianza. Hace unos años, no sé si recuerdas, que se decía que la economía caminaba por un lado y la política caminaba por otro lado. Yo creo que hoy en día la política tiene, ¿no?, una incidencia tremenda sobre el resultado de la economía. Si el nivel de aprobación de ella fuera más elevado, hubiera estabilidad política, es decir, que el Ejecutivo y el Legislativo trabajaran juntos, yo creo que este país estaría creciendo, repito, en niveles de 5,5, 6% siempre. Y a esos niveles se podría ir reduciendo la pobreza 1 o 2,5 puntos cada año. Pero yo creo que la estabilidad política juega un papel preponderante. Ayer había un artículo en un medio en donde decía que los grandes patrimonios que se habían retirado del Perú, y hablaban de 21.000 millones de dólares, estaban a la espera de la estabilidad política para regresar al país. Y estamos hablando de patrimonio, no estamos hablando de la posibilidad de que regresen recursos para hacer inversión, sino simplemente recursos que se fueron del país por la inestabilidad política y que regresarían, no siempre y cuando hubiera estabilidad política. Pero eso es un tema que, José, lo hemos conversado muchas veces. El Ejecutivo y el Legislativo, si van a quedarse hasta julio del 26, tienen que trabajar de manera conjunta, porque son ellos los que van a permitir rápidamente la estabilidad política. Ahora, usted acaba de señalar algo muy puntual, ¿no? Tienen que trabajar de manera conjunta el Ejecutivo con el Legislativo, pero vemos que es un legislativo que, de acuerdo a las últimas legislaciones que dicta, es contraproducente con la marcha del país. Entonces nos encontramos con un contrasentido, doctor Zúñiga. Bueno, tú tienes un legislativo que se introduce en el tema del gasto y ha determinado, Así ¿no?, es. de que el nivel del déficit fiscal, que debería de ser 2,2%, esté bordeando el 4%. Y tienes también un ejecutivo que tuvo la oportunidad, en el caso de Petroperú, de tomar la determinación probablemente de iniciar lentamente un proceso de liquidación y no lo ha hecho. Introdujo 2.400 millones de dólares a una empresa quebrada o casi quebrada. Entonces, tú dices, son, no, un legislativo y un ejecutivo, ¿no?, que introducen la mano al gasto y determinan que el déficit fiscal, que debería de estar en 2,2, esté bordeando el 4%. Y eso es pésimo y malísimo para la economía, porque con un déficit fiscal elevado, ¿no?,
lógicamente las calificadoras de riesgo prontamente podrían reducirnos a un peldaño más. Y el otro tema, doctor Zúñiga, es que el gobierno apuesta más por el gasto público que por la inversión privada, que debería ser al revés. Bueno, se ha visto en el caso del CADE que no asistió ningún representante del sector público, bueno, de los ni la presidenta de la República, y eso es un mensaje, pues, de que sigue apostando a la inversión pública del sector público, pero no existe, yo creo que una relación cordial, sincera entre el Ejecutivo y el sector privado. ¿Y cuánto pesa esta poca aceptación a nivel de aprobación que tiene la presidenta en un nivel de confianza para el inversionista, incluso para el inversionista interno? Si bien es cierto, su nivel de aprobación es bajo, las cifras de las encuestas de cómo se ve la economía con optimismo han mejorado, ¿no? Están por encima del 50%, tanto al corto plazo como al mediano plazo, y las últimas encuestas del Banco Central dicen que los empresarios saldrían a contratar, ¿no? Gente para el... Por eso la expectativa de crecimiento de este año de 3.1 y del próximo año de 3.8. Pero José, si las condiciones fueran diferentes, el trabajo fuera más arduo entre el Ejecutivo y el sector empresarial, entre el Legislativo y el sector empresarial, se podría estar creciendo en 5,5 o 6% cada año. Eso sería lo ideal, ciertamente, ¿no? Pero usted lo apuntaba en varias oportunidades, ¿no? Es un gobierno errático, un gobierno que además no toma decisiones, que la debería tomar en el momento y la forma más adecuada. El caso de Perú, por ejemplo, ¿cómo lo ve? Bueno, yo hubiera seguido el camino de un proceso de liquidación no lento, hubiera salido a vender la refinería de Talar a una empresa que la administre y en un proceso de liquidación, pero no hubiera puesto un solo sol más a una empresa quebrada. La ampliación del Reinfo, ¿de qué manera nos afecta? Yo creo que es un tema que representa 10.400 millones de dólares. En ese tema yo cerraría los ojos, José, y trataría de que esos 10.400 millones de dólares que terminan saliendo como exportaciones bolivianas y ecuatorianas sean peruanas. Yo haría un esfuerzo enorme para tratar de que todos pudieran formalizarse, todos pudieran pagar impuestos y ver mecanismos de comprarle los minerales, oro, plata, a los mineros artesanos y que no salga a Bolivia y Ecuador como exportación formal. Doctor Javier Zúñiga, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR Red de Comunicación Regional. Muchas gracias y unas felices fiestas. Igualmente, José, muchas gracias y te envío un fuerte abrazo. Saludos. Conversamos con el doctor Javier Zúñiga, reconocido economista, consultor económico, gerente general de Asfinsa.